Bueno, comenzando con este ciclo de notas, nada mejor que empezar con un gran amigo y presentarlo. Estamos acá en Poblet, en el mejor ámbito donde tiene sus caballos, con Mariano Cataldi. Pero un amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Mariano? Bien, acá estamos. Recién termino de montar un poquito y laburar con la cancha. Así que bueno, todo bien. Bueno, genial. ¿Querés contarnos un poquito? Mi idea un poco también con el tema de la gente de platense o los amigos, no solo todo el pueblo que vamos a mostrar, es contar un poco el pueblo de la ciudad. Y vos me parece que sos el indicado para contarnos un poquito. Hacemos un recorrido tuyo general, pero cómo empezó el pueblo en la ciudad. Creo que sos uno de los, no sé si la palabra es fundadores, pero uno de los que está desde el primer cancha de polo, o con cierta gente que me has nombrado alguna vez, que está bueno que se Bueno, entere la gente sí, que no lo sabe. sí, justo se cumplieron 30 años que juego al polo. Eh, Arranqué, siempre quise jugar y la verdad que no tenía un mango, ¿viste? Cuando me recibí agarré el primer trabajo y que fue en el 94, así que me recibí en el 94, empecé en el 95, se cumplieron 30 años. Mira qué bueno. Y agarré un manguito, me acuerdo, empecé a tomar clase en ese momento en La Plata había dos clubes, que eran La Plata Polo Club, que era la de los Condomí Ya Alcorta, estaba ahí. que ya estaba, digamos, en realidad estaba cerca, no estaba instalado donde está ahora, pero eran los mismos referentes, que eran los Condomí. Y después los Willy Moes, que es el club donde yo empecé, que se llama Trapalanda, se llama. Está acá cerca, Que digamos. está cerca, claro, a 7 kilómetros de acá, del otro lado de la ruta. Tal cual. Y Pablo Willy Moes era, la realidad que era el mejor de La Plata, ¿viste? Llegó a tener, no sé si tuvo 4 goles, me parece. 3 seguro. Y bueno, con un amigo que me trajo, Gonzalo, el Gonchi, un amigo mío de toda la vida, empezamos a tomar clase de ahí. Y bueno, cuando pude comprarme la primera yeguita, me la compré. Eh, Me compré dos, después obviamente que empecé a, digamos, que yo a practicar, me fanaticé. Encima justo un grupo de gente ahí divertida, ¿viste? Estaba buenísimo, una joda tremenda. Y bueno, y rápidamente me di cuenta que obviamente que no iba a ser un polista, pero me di cuenta y aprendí mucho de Pablo, que tenía cierta, digamos, Ojos, condiciones. ojos, condiciones para ver el negocio, comprar alguna yeguita nueva y hacerla un poquito y venderla, qué sé yo. Así que la verdad que me enseñó mucho Pablo y después también me fanaticé, empecé a estudiar yo por todo lo que había, que en ese momento no había tantos medios, obvio, no había lo que es ahora, ¿no? Sí, seguro. Así que bueno, Incluso estamos hablando de una época que ni siquiera estaba la raza polo. no, existía, O, estaba ahí iniciándose, creo que el primer anuario de la raza. El que yo tengo es del 95, pero me parece que el primer anuario estaba en el 91, por ahí me parece, capaz que estoy equivocado, pero me tendría que fijar. Y entonces pero empecé, que era en su mayoría era mucho caballo puro, mestizo, un poquito de todo. no, eran caballos mestizos, ¿viste? Algunos que le compraban a algún paisano, ¿viste? Lo que pasa es que paralelamente yo me empecé a ir para el lado del hipódromo y andaba y compré también caballos del hipódromo, pero la verdad que ya cuando ya habían corrido era difícil. Laburé como un loco. Claro. Monté horas y horas tratando viste, de acomodar Y una hacerlos de yegua. nuevo. Sí, no, un desastre. La verdad que me maté laburando, me pegué 200.000 golpes porque Claro. iba con la montura al hipódromo los miércoles que dejaban probar en el Caracol, que era un lugar que tenía como un picadero. Bueno, unos leones, viste, la verdad que bueno. Y después empecé a comprar. Perdón. Mm. Y ahí te hago un break. Y eso mismo que te estoy preguntando lo estamos hablando a nivel local. En el polo profesional Triple Corona, ahí Sí. también igual, o sea, no había cantidad de genética, ni de No, caballos, ni lo que hay hoy, no, cada ni la jugador, llegada. Se no, armaban como podían. no, cada jugador tendría en ese momento, había jugadores que no tenían polo argentino, raza. Y incluso Al- en el Palenque había lo justo, no había 30 sí, sí, caballos. no, tenían seis, o sea, 7, 8 Claro. caballos, qué sé yo, polo argentino capaz que tenían dos, ¿viste?
Había obviamente que crías importantes en ese momento, que era, me acuerdo, de Itacuá, qué sé yo, viste, no sé, había los Irastors, había, bueno, ni hablar, el Ertina, ¿no? Sí, 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 sí. Después, y los Egui. Alberto Pedro Egui, que fue, a mí me enseñó mucho también, la verdad que tuve la suerte de conocerlo y compartir acá, jugar con él, y el ruso Egui también, ellos fueron los que, medio que los que generaron la raza polo argentino. Casi Mm, no, o sea, Alberto Pedro te diría que fue el ideólogo claro. mayor de la raza Sí, polo sí, sí. argentino. ¿Qué hizo el tipo? Hizo tipo un estándar de la raza, con características de lo que tiene que ser un caballo de polo, físicas, Sí. y de mansedumbre, docilidad, y con eso se generó la raza polo argentino, que después fue homologada por las asociaciones de criadores de caballos del mundo, ¿viste? La verdad que fue un visionario la verdad que un crack. Claro. Y el tipo, me acuerdo que había empezado, Alberto Pedroegui hizo un ranking de padrillos puros de carrera que daban caballo de polo. Mira. O sea, el tipo le conocía a los caballos, a los jugadores de mejor nivel, y les sacaba la genética, y con eso confeccionó un ranking de padrillos, ¿viste? Qué bueno. Un animal. Bueno, después de a poquito empecé a ver que los paisanos ya, el tema de, empezaban a saber del polo, ¿viste? Que vos por ahí comprabas algo, no sé, a $500 y lo vendías a 2.000, le empezaban a buscar la vuelta, Claro. ya, ¿viste? No valían lo mismo, y entonces ahí digo, yo voy a empezar a criar. Me compré me armé a flacos que jugaban acá, que ahora obviamente que eran muy básicos, como yo, ¿no? Pero las yeguitas mejores que por ahí se rompían o no se jugaban más porque eran viejas, las empecé a comprar Para madre. tipo para madre, y tuve una cosa que fue clave, ¿no? Que la verdad que fue que me quería comprar un padrillo, en ese momento en el hipódromo me regalaban caballos, Claro. puro de carrera, Es verdad. En un momento te los querían claro, regalar. viste, te lo vendían nada, baratos. Y yo agarré, ya lo conocía al ruso Egui, y le pregunté al ruso, viste, el ruso, un maestro, me bajó el precio, un maestro. Y le compré un padricito, me acuerdo que me dio dos a elegir. Fui a La Pampa, jugué práctica ahí con Nachi, Pepe, Alberto Pedro, el ruso, y fui en plan de buscar el padrillo. Me dio a elegir entre dos: un hijo del sol con una madre San Antonio Rose, que era una yegua pura americana que había sido crack, Sí. y el sol era un padrillo de Lertina que ya daba bien. Y te estoy hablando del año 99, 99-2000, no, 2000 creo. Y después, y un hijo que venía de la Marsellesa, ¿viste? Sí. Que había, Impresionante la es Marsellesa. crack, una de las yeguas, de las 3, 4 mejores Sí. yeguas de la historia, ¿no? Si no la mejor, no sé, eso ahora está la discusión. Ernesto Trotz planteó esa discusión entre la marsellesa, la luna y la cuartetera. Sí, lo vi, lo vi. Bueno, bueno, Lo que pasa es que describió diferentes características, depende para qué. sí, Una por ahí para la corrida, otra sí, para... sí, qué sé yo. Yo tuve la suerte de estar con muchos que me han hablado, y me parece que la marsellesa era como, no sé si era mejor o peor, pero generaba más diferencia con los otros Claro. caballos, ¿no? No sé, aparentemente. De la luna no me acuerdo tanto. Porque Y la de la, comparación de eso fue el otro día, cómo se verían hoy jugando 3 minutos, cómo rendiría ese claro, caballo hoy. Esa fue la claro, pregunta, me parece, el otro día, claro. que le hicieron. Esta yegua se comía 3 chakers, qué sé Claro. yo. Y era impresionante la diferencia que generaba. Y después, ¿qué te iba a decir? Y bueno, después la cuartetera, ¿no? Pero bueno, y nada, entonces, y la verdad que le compré un padrillo al ruso. Bien. Me lo bajó al 50%. Y ese caballo, las primeras crías fueron año 2001, y me dio una docilidad impresionante. Elegí ese, en función de que el otro era de la marsellesa, pero Claro. me gustó más este caballo, me gustó más el tipo del caballo y la mansedumbre, y elegí ese. Empecé a criar con 6 yeguas madres. Y bueno, las crié,
Mientras seguía jugando al polo con 3, 4 caballitos, más Y o ya desde menos. esa época, más allá que jugabas y criabas, ya obviamente venías definiendo que te gustaba más criar, más allá que te encanta jugar porque todavía jugás, ya tenías definido que te iba a gustar más criar que jugar o disfrutar la plenitud de la edad de cada uno y decir, voy a jugar hasta, pero lo mío es la No, cría. la verdad que siempre me gustó jugar para hacer caballos. Bien. Igual no iba, o sea, siempre medio croto, o sea, un flaco normal, nunca Un fui uno un goleador. virtuoso, ¿no? Tenía algo de, pero nada. Pero sí, me gustaba jugar para hacer caballos. Y, y bueno, seguí jugando siempre, armé un club que se llamó Cabaña Chica, del 2002 al 2006. Y en el 2007 ya tenía el primer lote de cría mía. Y en el 2008 ya estaban un poquito, estaban nuevitas todavía, pero digamos que ya medio que podían entrar a una cancha. Y me lo crucé a Lolo Castañola en la rural. Yo ya lo conocía, porque yo en el 98, cuando tuve la suerte de conocer a Cambiaso, Ujú. y el flaco me invitaba a la Dolfina, la verdad que de primera siempre me invitaba, yo era un croto total, pero iba más o menos organizado, sumaba un tipo más en la cancha nada más, pero siempre muy bien. Y entonces a Lolo lo conocía de ir a la Dolfina. Y me lo crucé en la rural y le pregunté si qué le parecía, que yo tenía un lotecito de yeguas todas criadas por mí, hechas por mí, si podía jugar a la casa de él, qué sé yo, cómo era la movida, y me dijo, venite, digo, yo tengo que vender, o sea, no, yo soy vendedor, vos venite. Bueno, Marian, conozco mucho el lugar, hace muchos años que vengo, me encanta, siempre me recibís bien y estamos acá con los caballos muchas veces, pero escúchame, ¿y acá qué armaste? Porque esto es nuevo. Y la verdad que yo toda la vida toqué la batería, mediocre, pero tuve una banda que se llamaba Caos, que era buenísima, era Caos, de amigos, sí, caos, buenísima. ok. Y arranqué con la idea de frente a la cancha hacer una cabañita y tocar música con amigos y se me ocurrió, digo, bueno, y empecé, qué sé yo, traje la batería, los amplificadores, todo, nos juntamos con varios amigos a tocar y a tomar unas cervezas y se me ocurrió el nombre Rock and Rock Polo, and Polo. dije rock, viste, yo fanático del rock toda la vida, con Polo y digo Rock and Polo y agarré y creé un Instagram de Rock and Polo. Decilo bien, así lo siguen. No, rock and Polo, Rock and arroba Polo, Rock and perfecto. Polo y mis hijos se ríen, imagínate. Pero bueno, qué sé yo. Y nada, la idea es que organizar así eventos. Y Hubo una pequeña sí, juntada sí, con un sí, pequeño hubo. karaoke, me dijeron, Sí, ¿no? sí, sí. Divertido, O sea, familiar, tocar de en vivo, amigos, ¿eh? karaoke, pero con música en vivo, ¿entendés? Sí, 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 sí. Unas Eh, mesitas acá en la cancha, sí, me sí. parece. Pero No, ay, estuvo buenísimo. me dijeron que se viene la segunda edición, Vamos a empezarla. ¿eh? Ahora, yo querría hacer septiembre, octubre y noviembre, Uno por mes. uno por mes, sí. Bien, sí, Sí, con divertido. amigos, jugar al polo y después tocar música y cantar. Está buenísimo. Buenísimo. Escucha, y por último, y si te quieren seguir por los caballos o algo, también está el Instagram de la bienvenida. Claro, eso lo tengo. La cría la tengo en la bienvenida. La bienvenida a Polo o la bienvenida a Poblet. Ese es el Instagram. Sí, ese es el Instagram. Perfecto. Bueno, Así que bueno. bueno, vamos a venir a disfrutar rock and roll en cualquier momento, Y sí, ¿eh? A tomar tenés que algo cantar. rico. Cantamos, ¿eh? Cantás bien, ¿eh? Poquito, más o menos. Nos defendemos. Después dítalo vos.